una especie de que no nos entendíamos a nivel internacional, y fue hasta los años 90 cuando la Academia de Alergia e Inmunología Clínica Europea dijo, bueno, vamos poniéndonos de acuerdo para las definiciones, para poder avanzar en esto, en la alergia inmuno. Y fue hasta el 2001 cuando ya se publicó. Primero tenía que haber un consenso en cuanto a definiciones, por ejemplo, qué era la alergia, qué era la hipersensibilidad, qué era la atopia, qué es un alergeno, qué es un inmunógeno. Entonces, todos estos términos que ustedes van a hablar el día de hoy, que ya los vimos la vez pasada, entonces había que ponernos de acuerdo para el abordaje y poder tener un panorama bien preciso y conciso y poder avanzar en cuanto a la alergia e inmunología. O sea, primero ponerse de acuerdo a nivel local, las sociedades de alergia e inmunología clínica a nivel locales, y luego regionales, como en Europa, y luego ya internacionalmente como a nivel mundial, la Organización Mundial de Alergia. Entonces, así es como se empieza a definir estos conceptos que ustedes van a hablar. Si quieren iniciar, y ahí yo les voy a ir ayudando a la gente que le tocó hablar sobre hipersensibilidad, alergia, alergenos. Vamos a iniciar de nuevo, porque vamos a estar conectados y así al mismo tiempo vamos a ir viendo las dudas al momento. Y ya después nos podríamos enlazar para algún otro tipo de cosas, dudas, exámenes, en fin, varias cosas que nos podemos enlazar. Ok, doctor, ahorita vamos a ver cómo es la presentación. Ok, entonces Acabamos en eso. mientras están en eso, fíjense que yo les puedo hablar acerca de la hipersensibilidad, que es uno de los términos que ustedes van a hablar. La hipersensibilidad, fíjense que es el inicio. Cuando ustedes van a estar haciendo una historia clínica, entre las definiciones que ustedes van a ver ahí, la hipersensibilidad se debe utilizar para síntomas y signos clínicos objetivos. Pues eso era lo que se usaba principalmente. Pero luego se le fue dando otra connotación en cuanto a la clasificación. Fíjense que después, según la clasificación de Hellicums, la hipersensibilidad puede ser de tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Entonces, esa hipersensibilidad tiene que estar iniciada por un estímulo y que tiene que dar unas manifestaciones clínicas. Tiene que dar unas manifestaciones clínicas y que se van a transformar en hipersensibilidad. Sí, esa hipersensibilidad se va a transformar en enfermedad. Entonces, se clasifican para poderlos estudiar en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Entonces, según la clasificación de Hellicums, aunque ustedes pueden revisar en los libros antiguos, no muy actualizados, entonces por eso siempre les digo que deben actualizar de 3 años para acá toda la literatura, que revisen, aparte que nosotros les pusimos algunas bibliografías que ustedes deben de analizar y llevar. Era de que van ustedes a ver que de repente hay unas subclasificaciones aparte de la 1 a la 4. Pueden ver 4A, 4B o 3A o 3B. Entonces pueden decir que hay hasta 5 o 6 clasificaciones de la que partió Hellicums, estos dos investigadores ingleses. Entonces, para que ustedes no se descontrolen y vean que al final de cuentas terminamos con una clasificación de la 1 a la 4. ¿Sí? Entonces, así fue como se va viendo todo estos conceptos. Ándele, exactamente, alergia, atopia, hipersensibilidad genética de la respuesta alérgica, HLA, alergia, IgA, IgE. Entonces, yo les voy a estar ayudando adelante y irles redondeando el concepto para que ustedes tengan unas buenas bases sólidas acerca de todo este concepto. Exactamente eso es. Esos conceptos que yo les decía la alergia, la atopia, la hipersensibilidad, la genética y la respuesta alérgica son términos
que debemos de tener bien, tenemos que tener el concepto bien definido porque de ahí estamos partiendo para todas las enfermedades inmunoalérgicas. Y si no entendemos estos conceptos desde el inicio, desde la base, nos podemos perder. Y eso les sirve a ustedes más porque así tienen un concepto. Un concepto, yo nomás les decía lo histórico y agregarles a los conceptos que ustedes van a ir hablando sobre la alergia, la atopia y la hipersensibilidad. Entonces, si, por ejemplo, la alergia es una reacción de hipersensibilidad iniciada por un mecanismo que se transforma en una enfermedad clínica que se le llama alergia y es ocasionado por la IgE. Entonces, y si se fijan, todos están correlacionados. La atopia no es más que la predisposición genética para poder desarrollar una enfermedad alérgica mediada por la IgE, principalmente. No quiere decir que los otros mecanismos de hipersensibilidad que se ven más adelante, según la clasificación de Helicobacter, la tipo 2, tipo 3 y tipo 4 no estén. Claro que sí, pero principalmente este tipo de atopia es la predisposición genética para la formación de IgE. Entonces, miren, ahora, ok, si quieren iniciar ustedes ya, y ahí yo les voy a ir interrumpiendo, y por eso está de moderador, que nos está... Al pendiente, sí, está al pendiente. Entonces, están pendiente, Angelito. Entonces, sí, si quieren iniciar con estos términos y ya, ándele. Ahí está, mire, fíjense bien, ese concepto que ustedes ponen es la alergia. Algunos, fíjense, algunos la ven como algo diferente desde el punto de vista etimológico. Es como una respuesta a un tipo de sustancia. ¿Y qué es una sustancia? Es un alergeno. Es un alergeno y ahí se va a ir todo enlazando. Un alergeno, la mayoría son proteínas. Ah, caray. Entonces ese concepto es muy importante para ustedes porque son proteínas los alergenos. Entonces, ustedes deben entonces deben tener ciertas características bioquímicas para poder realizar o iniciar un tipo de estimulación. Todos esos conceptos que quiero que ustedes se los lleven bien, que los estén bien analizando. No quiere decir que el 100% de los alergenos sean proteínas, no, porque hay aptenos, acuérdense. Y eso, los aptenos, también es otro de los conceptos que ustedes que ya saben que es un apteno. Entonces, cuando se une a una proteína en el sistema circulatorio o en el sistema, en la inmunidad celular o a una célula o un antígeno en el organismo, ya se hace completa, se hace un antígeno más grande y estimula la formación de anticuerpos específicos contra ese apteno. Entonces, sí se fijan cómo tiene que ver todos los conceptos que ustedes tienen que tener bien enlazados. Entonces, adelante, jóvenes. Ahí les voy a ir ayudando. No se mortifiquen. Bueno, pues vamos a iniciar primeramente con las definiciones. ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Giselle. Ok, perfecto. Giselle, perfecto. Es que no veo aquí el nombre tuyo. Bueno, sale. Bueno, estoy como Claudia Cota aquí. Así. Bueno, ya ves. Adelante. Bueno, la alergia pues va a ser una reacción anormal debido a una respuesta exagerada al entrar al contacto con algún alérgeno que habitualmente procede del exterior y a la cual normalmente los demás individuos no van a reaccionar. Exactamente. Espérenme, dejen de decirles otras cosas para que ustedes lo entiendan. Fíjense que sí, es una respuesta normal que generalmente a la mayoría de las personas no les pasa esto, pero este concepto se tiene que ir modificando. Fíjense bien, pónganse muy atentos. No quiere decir que el concepto se vaya a cambiar, pero se tiene que modificar porque la mayoría, ahora, como está aumentando mucho las alergias, este concepto a lo mejor puede hasta modificarse, porque con eso de la contaminación ambiental, la epigenética
Y todos los conceptos nuevos que se están agregando a la alergia e inmunología se va a ir cambiando para que se pongan ustedes muy listos, se pongan muy listos. Fíjense que al entrar en contacto, ¿qué quiere decir entrar en contacto? Entrar por cualquier vía, inhalada, tomada, untada, puesta, o sea, cualquier vía, un aeroalergeno que nos llegue por la vía nasal, por la vía ocular, por la vía aérea y que esté en contacto con nuestro organismo, ya es la vía de entrada. Acuérdense, ustedes vayan poniendo mucha atención en la vía de entrada, ya sea vía digestiva, por la piel, la respiratoria, la conjuntival. Conjuntivas y mucosas ocupan un lugar muy importante en el inicio de la penetración del antígeno por cualquier vía. Acuérdense, inhalada, tomada, untada, puesta, es vía de entrada de un antígeno y eso nos va a causar una reacción alérgica. Y que ahí va otro concepto, el alergeno. ¿Qué es un alergeno? Que ahí más adelante ustedes lo van a decir, si no yo se los complemento. Adelante. Y bueno, la atopia pues sería el antecedente genético de tener la posibilidad de producir una mayor cantidad de inmunoglobulina, ¿eh? Un paciente atópico, en ese concepto, se conoce algo que se llama... Se los quiero agregar o aumentar. Miren, fíjense bien. Generalmente la posibilidad de cuantificar la IgE es por sangre y por pruebas cutáneas o IgE específica, para que ustedes ya vayan agarrando el concepto. La IgE se puede cuantificar en sangre, en secreciones, se puede cuantificar o en cualquier tipo de secreciones, ya sea de saliva, ocular o digestiva. En cualquier tipo de secreción que tengamos, se puede cuantificar la IgE para que vayan teniendo el concepto de una vez. ¿Y qué otra forma se puede cuantificar? Se puede cuantificar con las pruebas cutáneas. Las pruebas cutáneas, ustedes se van a dar cuenta que es es el estándar de oro, el gold state, el estándar de oro para decir que una paciente es alérgica. O sea, ¿por qué? Porque ustedes van a estar retando a un paciente a hacer las pruebas y van a cuantificar la cantidad de IgE que se encuentra en ese paciente. Eso es la atopia. O sea, en las familias que, por ejemplo, yo siempre les ponía un ejemplo. Cuando el papá de atopia, para que de una vez se lleven el concepto bien definido, cuando el papá y la mamá son asmáticos, alérgicos, porque acuérdense que el asma, el 80% o hasta el 90%, algunas bibliografías dicen que es provocada por la alergia y solo un 5 o 10% es provocado por otros factores que no se conocen, entre ellos los infecciosos. Entonces, ese es el concepto que se tiene. Entonces, si una pareja, el papá y la mamá son asmáticos, tienen la misma enfermedad, pero son asmáticos alérgicos, o sea, que tienen IgE elevada, los dos. La mayoría de los hijos que tenga esa pareja va a ser asmáticos. Si tienen 5 hijos, de perdido, de 3 a 4 hijos van a tener asma. Pero acuérdense, tiene que ver mucho, varios factores que los vamos a ir relacionando, que tiene que ver con la epigenética y que tiene que ver en este mismo con la genética. ¿Qué quiere decir? Que el medio ambiente es un factor determinante para el desarrollo de las enfermedades inmunoalérgicas en ese concepto, y en eso lo tenemos bien entendido. O sea que el medio ambiente es factor determinante para el desarrollo. Ojo, entonces quiere decir que el medio ambiente es muy importante para el desarrollo. Sí, entonces dentro de las cosas y las recomendaciones cuando veamos historia clínica es recomendar a nuestro paciente, primero, preguntar la historia clínica, ¿dónde vive? ¿Qué actividad desempeña? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el medio ambiente, arriba de la genética, la epigenética es la que va a desarrollar una enfermedad. Entonces, el concepto es atopia, paciente que tiende a desarrollar IgE y que tiene que ver mucho, o es muy importante, donde el papá y la mamá padecen
una enfermedad inmunoalérgica. Si nomás uno de ellos, uno es asmático, el 50%, algunas literaturas dicen que el 40%, otros que el 50%, puede ser asmáticos, los que tengan, la familia que tengan esa pareja. Pero si no tienen ninguna relación, si ni el papá ni la mamá tienen antecedentes de atopia, que es la cuantificación de IgE específica o IgE total en familias o en personas, se puede decir que hasta un 10 o un 15%. Entonces, tenemos que tomar mucho en cuenta esas tres cosas. Familias que papá y mamá tienen alguna enfermedad. Yo les puse el de asma, puede ser rinitis, urticaria, angioedema, alergia a la leche, en fin, cualquier tipo de alergia. Seguimos. Y bueno, la alergia, pues ya hablamos, es una respuesta inmunitaria frente a antígenos ambientales no microbianos, en donde van a participar pues varias células inmunitarias. Tenemos a los linfocitos T cooperadores, eosinófilos, mastocitos y pues la inmunoglobulina E. La alergia se va a dividir, la reacción de hipersensibilidad se va a dividir en dos partes, la reacción inmediata y la reacción de fase tardía. La inmediata ocurre pues a los minutos, ¿no? Que es el aumento de la permeabilidad vascular con vasodilatación y pues la contracción del músculo liso bronquial y visceral. En la reacción de fase tardía, que ocurre pues a partir de 2-3 horas, hay una acumulación de eosinófilos, neutrófilos y pues algunos macrófagos, ¿no? Espérense, mire, ahí les voy a decir yo, miren, fíjense bien, disculpen que los interrumpa, así estoy en la clase cuando estoy frente a grupo. Ahí les va. Lo que pasa es que eso es una connotación muy importante. Eso no se les debe olvidar. Yo como clínico les tengo que decir mi experiencia. Ustedes, todas estas bases apréndanselas bien. Ustedes están diciendo, hay una reacción inmediata y una reacción de fase tardía. Fíjense bien, cuando les llega un paciente al servicio de urgencias con asma, le dan ustedes tratamiento y si nomás le van a dar tratamiento para la fase inmediata, el paciente en la madrugada les va a regresar al servicio de urgencias más grave. ¿Por qué? Porque no le están tratando la reacción de fase tardía. Entonces, quiere decir que hay medicamentos que se utilizan para la reacción inmediata y para la reacción tardía. Si nosotros no cubrimos esa reacción inmediata y esa fase tardía, vamos a tener que nuestro paciente se nos puede poner más grave. ¿Por qué? Porque ya intervienen otro tipo de células y viene la famosa tormenta de citocinas que la traen muy de moda ahora con el coronavirus. Y esa tormenta de citocinas, ¿desde cuándo la sabemos los inmunoalergólogos? Que existe una etapa inmediata de tormenta de citocinas ocasionado por las células que tú estás nombrando, por los basófilos, que son los mastocitos de la circulación, y los eosinófilos y las demás células. Aunque estas sí son las más importantes, las que están nombrando, no quiere decir que los neutrófilos, los basófilos y las demás células no intervengan, intervienen y tú las estás poniendo muy bien en la fase tardía, me parece correcto. Entonces, ¿qué podemos agarrar de este recuadro desde el punto de vista clínico? Que yo se los estoy comparando para que ustedes comiencen a agarrar tablas, y tablas es conocimiento, para que ustedes vayan agarrando las tablas, es de que, ¿para qué nos sirve esta teoría? Nos sirve para connotar cuando estemos en cualquier servicio. Yo les puse el de urgencias, pero puede ser cualquier servicio en su consulta externa o donde ustedes estén haciendo su práctica, de que se les va a presentar una reacción inmediata alérgica de todo tipo, de cualquier tipo, cualquier vía de entrada, tomada, untada, puesta, por donde llegue el antígeno, nos va a hacer una reacción de tipo inmediata y una reacción de tipo tardía. Ese conocimiento lo tenemos que tener bien firme, no se les vaya a olvidar. ¿Por qué? Porque es el tratamiento. Todo el conocimiento, como decía la Organización Mundial Americana de Alergia e Inmunología Clínica, tienen que tener los conceptos ustedes muy básicos para ir enlazando el conocimiento, y yo les estoy diciendo la experiencia clínica. Yo se los estoy traduciendo desde el punto de vista clínico. Entonces, sí es importante este concepto, importantísimo que ustedes lo tengan, porque ustedes de ahí van a decir, bueno, los esteroides se utilizan para la fase tardía. Ah, pero también no nomás los esteroides. Hay antiinflamatorios muy potentes
que se utilizan para la fase tardía. Y hay otros medicamentos que se utilizan, los antihistamínicos, para la fase inmediata. Entonces, y hay muchos grupos de antihistamínicos y hay muchos grupos de esteroides, aunque es un solo grupo de esteroides, hay diferentes esteroides que son de depósito, que son de fase inmediata, que actúan a los 30, 40 minutos después de iniciado el medicamento. Todo eso tienen que saber ustedes, porque en alergia, por ejemplo, en un shock anafiláctico no podemos esperar tanto tiempo. 30, 40 minutos se nos muere nuestro paciente al aplicarle la penicilina. Entonces, quiere decir que hay otros medicamentos potentes que nos pueden utilizar en shock anafiláctico en fase inmediata. Porque acuérdense que hay una vasodilatación, una contracción del músculo liso, visceral, y es rápido. Nuestro paciente fallece en 3-5 minutos fallece. Entonces, sí tenemos que tomar muy en cuenta todo esto, la desgranulación, los receptores de alta y baja afinidad que ahí ustedes los están poniendo en esa diapositiva que me parece muy interesante y no está muy cargada, me parece muy bien. Entonces, seguimos adelante. Adelante. Y bueno, el primer paso de esta reacción de hipersensibilidad pues va a ser la exposición al alérgeno. El alérgeno pues va a ser una proteína o sustancia química que va a estar pues unida a proteína, ¿no? Entre los más comunes tenemos a las proteínas del polen, los ácaros del polvo y pues algunos epitelios animales. Hay que tener en cuenta dos características de los alérgenos que para que exista la reacción de hipersensibilidad se deben de exponer al antígeno, al alérgeno repetidamente, y que estos alérgenos no van a estimular respuestas innatas que activen a macrófagos y las células dendríticas para que secreten citocinas para la activación de TH1 y TH17. Más bien va a haber una activación de los linfocitos TH2. Y la naturaleza química también es muy importante, principalmente la masa molecular baja, la estabilidad, una alta glucosilación y también pues una alta solubilidad en los líquidos corporales. Y pues como pueden ver en la imagen de la derecha, vemos como un alérgeno entra en contacto con la barrera epitelial, que pues en ese caso ponen de ejemplo alguna proteína del polen y que sería pues la primera exposición al alérgeno. Posteriormente va a llegar la célula dendrítica y va a viajar a los nódulos linfáticos, a los folículos linfoides, a pues presentarle al antígeno a los linfocitos T foliculares, y que estos a su vez van a activar a los linfocitos B para hacer el cambio de isotipo a la inmunoglobulina E. Y pues ya el segundo paso sería la liberación de estas inmunoglobulinas E. ¿Le puedes dar la siguiente? Mire, espérame, regrésala. ¿Qué connotación clínica o cómo los puedo ayudar a ustedes para la traducción? O sea, el valor utilitario de este concepto, la utilidad clínica que ustedes deben de tener. Miren, ahí les va. A ustedes les van a decir los pacientes, y eso, no, doctor, si yo siempre me he puesto penicilina, no creo que así les van a tumbar el concepto que ustedes tienen. No creo que sea la penicilina. Si ayer me la acaban de poner, estas ronchas que traigo, no crean. Ahí les va. Ustedes, de ahí viene el concepto. Tienen que estar en contacto, aunque sea no repetidas veces, no, con una sola vez, que se expongan. No 10 o una sola vez que se expongan, o sea, para que tenga una reacción, para que exista una reacción de tipo inmunoalérgico, debe haber estado expuesto aunque sea una sola vez. No necesita más, no necesita muchas. No, con una sola vez que ya haya estado en contacto por cualquier vía, que sea la primera vez, y ya va la segunda. Desde la segunda vez, desde ahí puede empezar. O puede ser a la tercera, a la cuarta, a la quinta, sí es cierto, pero no se vayan con ese concepto de que tiene que ser muchas, no, la primera a la segunda. O sea, quiere decir que tiene que estar en contacto con el antígeno, con el alergeno o con el inmunógeno. Acuérdense que son conceptos diferentes, pero al final de cuentas todos se parecen. Con el antígeno, que llega y entra por cualquier vía, aunque sea una sola vez. Y entonces ya monta la reacción inmunológica.
Entonces, ustedes les van a decir al paciente, van a decir, no, doctor, no creo que sea la penicilina, pues es la segunda que ya me la he puesto siempre y no creo que sea eso. No, puede ser a la primera o múltiples. Dice, esta es la quinta inyección que me pongo y apenas me están saliendo las ronchas y sentí como alguna dificultad. Yo pienso que es otra cosa, alguna carne de cerdo que comí, carne de coche, van a decir, o cené muy noche, les van a empezar a. Puede ser que al unirse con ese antígeno aumente la alergenicidad, pero no, generalmente no es, porque se hace una molécula más grande y acuérdense que tiene que tener, la naturaleza del antígeno tiene que tener diferentes connotaciones bioquímicas, desde el peso molecular, porque fíjense que, por ejemplo, si ponemos el ejemplo de la insulina es una molécula, es un medicamento de bajo peso molecular. Sin embargo, no reúne la naturaleza química que me estás poniendo ahí en el recuadro ese. Primero es mucho más baja, tiene estabilidad, entonces no reúne los requisitos, la naturaleza química como para que sea un antígeno, nada de eso. Sin embargo, monta una reacción de tipo alérgico, como uniéndose a otra proteína, y esa proteína nos va a dar una reacción grave, a veces a la insulina, porque no reúne los requisitos, nada, es mucho más bajo el peso molecular que la penicilina, mucho más bajo, es más nada de muertito en el torrente circulatorio para no estimular a ninguno de los linfocitos, ni a ningún tipo de células presentadoras de antígeno, nada, pasa inadvertida. Sin embargo, por algunas circunstancias se une a una proteína, que no sabemos a qué tipo de proteína, si ya estaba genéticamente predispuesto a que se una esa proteína, pero ¿por qué no se unió anteriormente a esa proteína si ya le habían puesto insulina? Entonces hay una serie de cosas que intervienen. Puede ser la forma en que se elaboró esa insulina, podemos inmunoinventar, pero lo que sí tenemos que tener claros como médicos frente al paciente es que se está montando una reacción inmunoalérgica ante la insulina y que no reúne ningún requisito de naturaleza bioquímica para que monte una reacción. Entonces, ese concepto también deben de tenerlo por ahí muy importante que lo tenga siempre en la mente. Seguimos. Y bueno, el segundo paso ya sería, como ya les dije, la activación del linfocito T y la estimulación de cambio a la clase IgE en el linfocito T. Y esto lo va a hacer gracias a varias interleucinas. Tenemos la interleucina 4, la interleucina 13 y también pues el ligando CD40, ¿no? Lo cual va a provocar pues la activación del linfocito. Y como ven, pues en la imagen de la derecha vemos cómo se presenta el antígeno al linfocito B. Y este a su vez pues va a producir inmunoglobulina E, lo va a secretar, y la inmunoglobulina E se va a unir a un receptor que tiene una alta afinidad por la inmunoglobulina E, que se encuentra en el mastocito, que es el receptor para la fracción cristalizada de la inmunoglobulina E. Y al momento de que la inmunoglobulina E se una al receptor, este proceso se conoce como sensibilización. Sí. Y pues ya posteriormente. Acuérdense, regresa al anterior, por favor. Acuérdense que, miren, es muy la inmunidad innata es la primera que está en contacto con el antígeno. Por ejemplo, en la piel, el sudor, el epitelio, las células son los primeros que están en contacto. O sea, dependiendo, el organismo es tan maravilloso que en células productoras de IgE específica al estímulo o al antígeno que inició, que entró, que fue de la piel, son los de Langerhans, que son las que le presentan a los linfocitos
y luego a los linfocitos T y luego los linfocitos B, y los linfocitos B se transforman en células plasmáticas productoras de IG específica, y IG específica es la que va a los receptores de alta y baja afinidad. No se les olvide que hay receptores de alta y baja afinidad. Los receptores de alta afinidad son los que se encuentran en los mastocitos, en los basófilos, en los eosinófilos y en los linfocitos. Entonces, quiere decir que todas las células, si se van a ustedes a dar cuenta, la mayoría de las células tienen receptores para la IgE, pero hay unos son de alta y baja afinidad. Entonces, caray, eso nos da mucho problema porque se van a unir, y al unirse, como estás diciendo, viene la degranulación y se encuentran sustancias que ya se encuentran preformadas en ese tipo de células que tienen receptores de alta afinidad, y esas van a salir hacia el exterior y son los que nos van a dar los datos clínicos. Entonces, acuérdense, muchas o la mayoría de las células tienen receptores de alta y baja afinidad. Se deben de ustedes de buscar cuáles son los que tienen receptores de alta y baja afinidad, porque eso les voy a preguntar en el examen. Y también les voy a preguntar cuáles son las células más importantes las interleucinas que son más importantes para la producción y la activación de los linfocitos B, que como lo pones muy bien, que es la interleucina 4 y la 13, aunque se habla de otra, se habla de otra interleucina que se descubrió y hay que la investiguen. Ahí les encargo a ese grupo para después. Seguimos. Y ya el paso 3 pues sería la activación del mastocito. Cuando se expone a una segunda exposición del alérgeno, va a dar lugar a 3 tipos de respuestas biológicas. La primera pues va a ser la desgranulación, la segunda pues síntesis y secreción de mediadores lipídicos y de varias citocinas. En los mediadores preformados vamos a tener a las aminas vasoactivas y algunas macromoléculas del gránulo, y en los mediadores sintetizados vamos a tener a mediadores lipídicos y pues las citocinas, ¿no? En la imagen de la derecha vemos cómo se une el antígeno a la inmunoglobulina unida al receptor, y vemos cómo hay una división entre la fase inmediata y la fase tardía, ¿no? En la fase inmediata principalmente se va a dar la liberación de las aminas vasoactivas, sobre todo la histamina y algunos mediadores lipídicos, y que estos van a provocar la vasodilatación, la fuga vascular y la constricción del músculo liso, ¿no? En la fase tardía, más bien... Miren, eso es importantísimo, eso que está, termina de decir eso, ahorita les voy a decir, eso es importantísimo lo que estás diciendo. Y ya en la fase tardía, pues se va a dar la liberación de varias citocinas que van a estimular la activación de otras células inmunitarias, como son los eosinófilos, y estos mismos van a producir otras citocinas que van a perpetuar o van a provocar un proceso inflamatorio y pues ya la lesión tisular. Ándale, exactamente. Ahora, ¿qué importancia tiene todo lo que nos estás diciendo? Muchísima. ¿Por qué? Porque ahí nos estás diciendo de que hay varios tipos de reacciones. Una inmediata, mediada por determinadas sustancias que ya se encuentran preformadas o ya están listas para ser activadas, y otras que se van a hacer de nuevo, algunos es de nuevo, que son las que van a perpetuar la inflamación que tú estás diciendo. Entonces, caray, hay un proceso inflamatorio. Sí, muy grave, desde el inicio. Entonces, fíjense cómo la connotación tiene importancia, porque ahí vamos a utilizar diferentes tipos de medicamentos y nosotros vamos a conocer la fisiopatología que tú estás diciendo de la activación del mastocito o de los basófilos, que son los mismos de los basófilos de la circulación, son los que, por eso es importantísimo. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque vamos a darle, por ejemplo, antihistamínicos en la fase inmediata. Pero también ocasiona problemas a nivel de los vasos. Entonces podemos utilizar a nivel de los vasos otro medicamento, aparte de los antihistamínicos, que sería la adrenalina, en un paciente que se nos encuentra muy grave por shock anafiláctico. Yo siempre les pongo ese porque ustedes se van a enfrentar tarde o temprano a un shock anafiláctico o una reacción muy grave
en su práctica clínica diaria, independientemente de a lo que se dediquen ustedes, cualquier especialidad, no quiero saber cuál, pero ustedes se van a enfrentar, ya sean hasta oncólogos o pediatras, o lo que ustedes estudien, o de médicos generales más, se van a enfrentar mucho a los problemas graves o delicados de la alergia. Entonces, en etapa inmediata es otro tipo de medicamentos. Es lo que yo les decía hace un momento. Paciente que les llega urgencias y que ustedes lo revisan y lo mandan a su casa con una crisis, que llega con ustedes, por ejemplo, con urticaria o angioedema. Entonces, si ustedes nomás le dan los antihistamínicos y lo regresan a su casa, en 2-3 horas más el paciente va a regresar muy grave y a lo mejor ni lo sacan. Entonces, tenemos que cubrir la etapa inmediata y la etapa tardía para poder ayudar a nuestro paciente. ¿Sí? No se les olvide. Eso vayan correlacionándolos. Seguimos. Y pues aquí les muestro pues más ampliamente la liberación de de estas sustancias. En la fase temprana, pues vamos a tener, como ya dijimos, a la histamina, a los lípidos, a los mediadores lipídicos, perdón. Se les va a cortar en cualquier momento, para que no se vayan a quedar hablando. Pues si quieres volvemos a entrar. No sé, pues el doctor manda que nos Sí, por favor, volvemos